Se pueden aplicar luego a topónimos que son más complicados o más complejos. Entonces, Nava del Rey, bueno, yo esto lo he intentado hacer un poco, pues para aquella persona un poco ubicado que no sabe absolutamente nada de esto, que empieza de cero, que por primera vez escucha este asunto, ¿no? Entonces lo he querido un poco enfocar así. Muchos de vosotros pues ya tenéis mucho recorrido también en esto y... Entonces yo he empezado, Nava del Rey, ¿qué dice la Real Academia de la Lengua Española sobre Nava del Rey? Bueno, pues una voz prerromana que viene del vasco. Mira, oye, lo reconocen directamente. La palabra nava, ¿no? Eso dicen ellos. Tierra sin árboles y llana, a veces pantanosa, situada generalmente entre montañas. Vale. Luego está la otra versión. Este señor, que es el de etimologías de Chile, tú coges cualquier etimología y en internet te sale este. Digamos que este es el oficialista, el latinista, es decir, como todo viene del latín o del celta y del árabe, y no hay más. O sea, este señor de ahí no va a salir. Entonces te dice que no es posible que venga del vasco ni que tenga relación con ello, que este es un topónimo que sería precéltico, y precisamente que el Nava aparece en los territorios considerados celtíberos, y que no aparece ni en la zona de Levante, que es donde estaban los íberos, ni en la zona de Cataluña, etcétera, etcétera, ni en la zona del sur. Cataluña sí que sabe. No, dice, perdón, déjame acabar, cierto. Esto es lo que dice, no lo digo yo. Yo estoy poniendo todas las versiones, ¿no? Lo que dicen aquí sobre este tema. Luego hay otro, de la Biblia medieval, que también se dedica a etimologías, que niega el anterior. Dice, no señor, dice, este topónimo aparece en el Levante, aparece en Francia, en zonas de Francia, etcétera, etcétera. Y de hecho, en el plomo de... ¿Dónde lo pone aquí? En el plomo de... En un plomo de... Joder, espera, no sé dónde... ¿De rey o de qué plomo? A ver, espera ahora. En el plomo ibérico de Empurias aparece la palabra naval. Entonces dice, bueno, ¿cómo que no es íbero esto? Si es que en zona íbera aparece la palabra nava. Entonces ya le desmonta un poco. ¿Qué están de acuerdo los dos? Resumiendo, porque no voy a leer todo esto, evidentemente. Que es una voz precéltica, que es prerromana, que a lo del celtismo lo cuestiona, que es precéltica y que pertenece a una lengua de un sustrato mayor. Bueno, pues ahí podemos estar de acuerdo. ¿Qué lengua? Y bueno, aquí un tal Hub Smith dice que Nava procede de nave, pero bueno, que tampoco no queda nada claro el asunto, pero concluyen, después de todo esto, que se trata de una reliquia indoeuropea precéltica, quizá perteneciente a la lengua de Unefelde, quizás a la de los ligures. Bueno, la conclusión. Hay que un consenso en que el vocablo de Nava es prerromano y precéltico. Así, eso, pues dejemos tranquilos a eminentes celtófilos y miremos en nuestra casa primero antes de mirar en cosas extrañas, ¿no? O muy lejanas. Según Javi Goitia, pues bueno, te dice la etimología de Nava, na plano y va de bajo o debajo. Entonces sería el plano bajo, una concavidad. Ahí la palabra nave, ¿no? Por las Nava, el plano bajo, sería un poco la nave. Vamos con Larra. Bueno, por lo que sea, que ya comentó Pachi, que es pastizal, está claro. Entonces dicen que han sido alterados porque tenemos la Rioja, la Rubia, la Rinconada, la Rica, etc. Aquí en la península ibérica él ha encontrado unos 700, 800 nombres de Larra y 5.000 posibles topónimos. Y luego en Francia ha encontrado 800 Larras, según él ha encontrado. O sea, y en Italia, la zona de Italia, también es muy abundante el Larra. Bueno, aquí tenemos el Monte Larún. Este es del libro que da comentar de Pachi. Vemos cómo Larún, se ha separado el artículo, dando lugar a una cosa que no tiene traducción. Aquí tenemos la ramera. Entonces digo, bueno, visto las explicaciones de algunos expertos, no es extrañar que los oriundos de estos enclaves se nieguen a ser nombrados hijos predilectos de esa población. Si te hacen hijo predilecto de la ramera, pues no. Bueno, aquí hablamos de la mutación de aféresis en Larra, ya lo hemos hablando de la pérdida de la vocal, o de la raíz inicial, y turrión, abejar, las reins en Francia quedarían reis, porque han perdido la vocal inicial. Aquí tenemos reinosa, la reinocha, que significa el prado frío, ¿no? Bueno, de hecho, mira, Reynosa es capital de la nieve, ahí lo tienen muy orgullosos, lo lucen ellos.
Y sí, aquí voy a añadir, que esto me ayudó Joseba, que esta pérdida de la vocal inicial también ocurre en el castellano y en el euskera. Y pone el ejemplo de la palabra el bicho. Él comenta que el bi, que viene del goyerri, significa mosca, cho es un diminutivo, mosquito. Entonces, como pasa como con larra y otros topónimos, por aféresis pierde el y queda bicho, ¿no? Y la etimología de bicho sería esta. ¿Qué dicen de etimologías de Chile? Que bueno, que bicho viene de bestius, del latín. Bueno, yo no sé cómo de bestius ha llegado a bicho, que nos lo expliquen, porque para mí es un misterio. En fin. Vale. Transmutación del topónimo a las lenguas denominadas romance, variantes y deformaciones. Aquí, por ejemplo, aquí vemos dos fenómenos que ocurren. Uno, los topónimos los tienes en la lengua, o sea, en íbero o en euskera, o se traducen desde la lengua vasca, pero muchas veces tienes su homólogo, dicho en castellano. De tal manera que aquí tenemos la Sierra de Izco y aquí tienes la Sierra de Peñas. Está diciendo lo mismo quiero decir que a la hora de la toponimia, porque esto se produce mucho, si no lo encuentras en la lengua vasca, puedes recurrir a topónimos en castellano porque los vas a tener. Aquí, bueno, pues habla de la rosa que se transformó en arrocha, bueno, lo que todos ya sabéis, ¿no? Bordetas en bortetas, la uneva en la uneva, puerto del aire a taire, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo que tiendes es llevar esa lengua, la lengua indígena, la adaptas a tu lengua, a la lengua de los hablantes. Entonces, tenemos la cuncha, se convierte en la concha, el perdio de John Goetía, del monte, en perdido, del monte perdido, pues viene de perdio, Gorri en rojo directamente, y Iriberri se pasó a llamarse Villanueva, Sierra, luego Langa en Soria pasó a Luengo, en Prado Luengo, y a largo, de hecho, tenemos Prado Luengo y tenemos Prado Largo. Es decir, lo tienes en las dos. Luego tienes las etiologías, es decir, las divinidades. Duidivas en Palencia pasó a llamarse Villaviudas, Cantamuga pasó a llamarse Cantamuda, y bueno, hay una leyenda de una muda que canta, eso cuentan allí. Y por ejemplo, este sí que es curioso, Atos Coama, que es en Navarra, es la Virgen del Atos. Bueno, pues ha pasado a llamarse Virgen del Atos, ¿no? Luego, por ejemplo, en La Tarce, San Pedro de la Tarce, tienes un paraje bien cerquita que se llama El Atardecer. Tú vas al mapa y pones El Atardecer, coño, ¿cómo se llama? Claro, El Atardecer es de La Tarce, ¿no? Pues que le han adaptado a esa Río León, ¿ves? Y aquí, por ejemplo, además de la orografía y las condiciones del lugar, hay que mirar su equivalencia en castellano. Así que tenemos topónimos que se dicen Villa del Prado, que se llaman así, pero es que tiene su homólogo en Villalar. Está diciendo lo mismo, Villalar, de los comuneros, por cierto, muy famoso. Y luego la Reynoso, tú para decir la Reynoso significa, no es lo mismo la Reynoso que la Reynosa, porque os es pozo, osa es frío. Entonces, ¿cómo compruebo yo que estoy haciéndolo bien? ¿O cómo puede ser una manera de que lo compruebo bien? Pues digo, la Reynoso yo lo interpreto como el Prado Frío. Vamos a ver cuántos topónimos de Prado Frío hay. Así tal cual, en castellano. Y hay unos cuantos Prado Fríos. Y hay unos cuantos La Reynosos. Entonces es muy probable que la traducción sea correcta porque tienes lo mismo en castellano. Bueno. Nava del Rey, ¿qué significa? Pues según la versión oficial es del siglo XII, Nava de Medina y su nombre procede del árabe, que significa caserío. Esto es lo que te dicen en las academias y bueno, los que saben de esto, ¿no? En la imagen hay un Navas del Rey. Una ley fundamental es que los topónimos se repiten. Este Navas del Rey es en Madrid. Es lo mismo, pero está en Madrid. Bueno, bien. Entonces, bueno, vamos a ver si esto significa caserío realmente. Aquí Navas del Rey en Valladolid, lo primero que observamos, que se observa en todos los navas que yo he visto, lo vais a ver más adelante, es que aquí tienes pozos, lavajo, bueno, ya tienes un atarrubio, bueno, esto es una curiosidad, que ya hay un topónimo atarrubio que ya suena a íbero, ¿no?
Y te habla de que en Nava del Rey hay un montón de fuentes. Ya está, que destaca por sus fuentes ese pueblo. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, muy cerca de Nava del Rey tenemos Bayona, el paraje de Bayona. Bueno, aquí está el río, aquí cerquita, junto al río, ¿no? Quiero decir que la toponimia alrededor, miras un topónimo y ni encuentras mucha toponimia prerromana alrededor, ¿no? Entonces, fenómeno de elisión. Bueno, pues, una cosa curiosa, señala la fuente. Navalrey, o sea, de Nava del Rey ya tenemos Navalrey, así tal cual, directamente. También tenemos Fuente de la Sancha, aquí cerquita. Ya, 3 navas que miras o 4, siempre aparece una fuente pegada. Es un fenómeno tal cual, se repite. Entonces, de Nava del Rey pasamos al Navalrey, o mejor dicho, de Nava más la Rey pasamos a Navalrey, ¿no? Aquí tenemos otra fuente de Navalrey con eso, con la Cruz de la Gallega. Este está en Segovia, lo del Palacio de San Ildefonso, de la Granja, que alguno te dirá, la fuente de Navalrey es porque la fuente de los monarcas. No, la fuente de Navalrey es una pradera. Entonces, por cierto, es muy útil mirar, aparte de los archivos de la universidad y académicos, que hay que mirarlos también, como ha dicho Giacomo, pero hay mucha gente que son ciclistas, senderistas, que hacen muchos blogs, y resulta que esta gente sabe un montón, porque conoce la zona y te habla de parajes, de topónimos, de fuentes, o sea, ahí puedes sacar una información muy útil en esta gente, no hay que despreciarla. ¿Ves? Vado de la Reina, Cruz de la Gallega. Gallegos es un hidrónimo, que ya lo explicó también John y Javier, ¿no? Un gallo es un lago, etc. Aquí, lo que pongo, observar fenómenos orográficos similares alrededor del topónimo. Este es Fuente la Reina. Lo que quiero decir que aquí es Fuente la Reina, Fuente Reina, hay un montón. Quiero decir que todos los larras y pastizales están relacionados con las fuentes. Por lo que sea. Imagino que en un pastizal necesitarás agua para que se produzca ese pastizal, ¿no? Bueno, supongo que tiene... Pero bueno, que eso hay que tenerlo en cuenta. Mira, tautologías implícitas y explícitas. Este mismo topónimo, lo encontramos en la zona de Madrid. Aquí ya tenemos... ¿Por qué digo implícita? Porque aquí tenemos praderas y del Rey. Es decir, no es directa la tautología. Pero aquí abajo... Este mismo, justo, este está muy cerquita, aquí directamente ya tenemos pradolarras. Una tautología, está diciendo lo mismo en 2 lenguas. Prado y larras, directamente, te sale así el topónimo. Bueno, esto es la demostración de la transmutación de R a la suavización de la R. Prados de laras sería lo mismo. Y es otra tautología. Aquí ha transmutado de 2 R's a una suavización, a una R, ¿no? Te está diciendo lo mismo en 2 lenguas. Quiero decir, aquí ya esto está demostrado ya. Esto ya sí que... Esto nadie te lo puede cuestionar. Ya puede venir el catedrático de la universidad de no sé dónde con el latín y con lo que quieras, que esto no te lo puede tumbar nadie. Aquí tú lo estás demostrando. Aquí te estás diciendo lo mismo en 2 lenguas. Y no en ningún caso... Porque yo he puesto, claro, no voy a poner todos los que he encontrado. Lógicamente, porque os aburro aquí hasta el mes que viene. Entonces, pero bueno, que es un poco lo que hay que hacer. Aquí se demuestra la transmutación RR de Carramonte, que salía ahí arriba. Ahí lo tenemos, Carramonte, en este de aquí. Aquí ya tenemos un Caramonte. Está diciendo lo mismo, pero con... Luego tenemos la aféresis tautológica. O sea, el origen Prado Rey. Aquí tendremos Prado Rey, hay un vino que se llama Prado Rey, por cierto. Aquí ¿por qué decimos aféresis tautológica? Porque tendría que ser Prado la Rey. Lo que pasa es que por aféresis ha perdido el la inicial y se ha quedado en Prado Rey. Es otro fenómeno pues, que se da en este topónimo. Conclusión, con todo el ambiente expuesto se puede concluir taxativamente la interpretación. Ni modismos árabes de caserío ni reyes que fueron alrededor. Sencillamente, Nava del Rey, Prado Llano. Y como veis aquí, o la llanura del Prado, o Prado Llano. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo Prado Llano? Porque es que hay un topónimo en castellano, en español, que se dice Prado Llano, así tal cual. Porque del Prado Larras, el Larras se ha ido perdiendo, y se ha quedado el topónimo en español. Entonces, lo que hay que hacer, que no se hace, o yo no lo he visto a nadie que lo haga, es mirarlos en castellano.
Aquí pongo un ejemplo, bueno, el vino, el Prado Rey, Entonces, los cultismos que has dicho ya quemó, tampoco los documentos hay que volverse loco. Tienen el valor que tienen. ¿Por qué? Porque son cultismos, es decir, el topónimo original era Naval-la-Rey. El habla del pueblo, decían Naval-Rey, me voy para Naval-Rey. ¿Qué pasa? Que un día, en la época de Madoz, imagino que tendría que venir el señor que hacía, ¿cómo se dice?, un recuento de todos los topónimos, y dijo, coño, Naval-Rey, hombre, pues el señor que tiene unos estudios es cultista, y tiene una formación, pues no voy a poner Naval-Rey, voy a poner Nava del Rey. Claro, porque entonces no hay que hacer, hay que ponerlo en su sitio, las cosas. No tampoco volverse loco con los documentos como si fuera eso, porque Es un indicio más. puede ser un indicio más, puede ser. Pero ya lo ves que Naval-Rey, fijaos una cosa, en la población importante, digamos en el núcleo urbano que tiene cierta importancia se dice Nava del Rey. Pero en zonas de parajes y ya más aisladas, ahí ya está tal cual, Naval-Rey puesto. No está alterado el topónimo, o está más limpio, por decirlo así. Eso se estudia muy bien cuando en trabajos de campo. Vale, un segundo. Preguntas, Voy a meter Las preguntas al final, ¿eh? Nada, rápidamente porque os voy a poner un ejercicio, porque yo quiero que participéis vosotros, no daros aquí la mula, yo solo. Entonces, yo ahora, aquí hay un debate con este asunto. Aquí hay opiniones para todos, desde la chica de Nisitúa y yo y Javier Goitia, que van por un lado, hasta otros como Joseba Mentegui, que dicen lo contrario. Entonces, vamos a ver, una norma en toponimia y en euskera es que el adjetivo o el adverbio va precedido del sustantivo. Dicho de otra forma, el adjetivo va al final. Aquí tenemos, bueno, estoy abriendo debate, tranquilo. Entonces, aspe, gorafe, es caray, es decir, caray, bajo y bajo, es bajo la peña, es decir, aquí tenemos el adjetivo al final, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay excepciones. Toda norma tiene su excepción. Y aquí tenemos garate, velate, yo digo que velate es negro. Más adelante yo argumento el por qué es negro. Porque hay que interpretarlo como adjetivo ese vel. O garate, que es el puerto de los altos. Aquí el sustantivo va detrás y el adjetivo va adelante. Es decir, no cumple esa norma. También la metástasis, orlicias y ordia. Bueno, es una metástasis que, bueno, sucede, ¿no? Entonces, esto, vale. Aquí, por ejemplo, un ejemplo que me puso el otro día Joseba, hablando con él por teléfono. Igual que hay fuente buena, que sería la norma, el buena va detrás. Pero claro, dijo Joseba, joder, es que también hay buena fuente. O sea, que se puede decir de una forma u otra. Entonces, en toponimia da igual el orden, es un argumento. Bueno, yo he mirado los topónimos en castellano y Fuentebuena encuentro un montón. De hecho, Fuentebuena en toponimia hay para aburrir. Buenafuente no aparece mucho. Estoy dando un argumento. Es decir, siempre el adjetivo detrás. Porque yo lo miro en castellano y Fuentebuenas tienes para aburrir. Buenafuentes con los dedos de la mano. Aquí, porque un poco trato de mostrar por qué velate yo lo interpreto como negro. Aquí, si os fijáis, las zonas son tres velates, uno en el Bastán, otro en Málaga y otro, bueno, y otro en Villagona, en Guipúzcoa. Tengo 3 fotografías de cada puerto. Esa roca es negra como el tizón. Bueno, entonces yo lo interpreto como el puerto negro, porque no tengo y el adjetivo ahí sí que está yendo delante. Entonces, bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Zaratán. Zaratán es un pueblo que tengo yo aquí en Valladolid a 2 kilómetros. Zaratán se puede interpretar 2 posibilidades. Una, como Puerto Viejo, Sar de Sarra y Atán Puerto. Que es un puerto seguro, porque tienes una bajada de Villanubla a Valladolid impresionante, eso no hay duda. Zaratán, Zarate y sus variantes, todas están en un alto. Eso ya está mirado, no lo he puesto aquí, pues porque no voy a demostrar eso, pero vamos, que está. Pero también Zaratán se puede interpretar como Zara-Atán, es decir, el puerto de la Jara. ¿Vale? Sería otra interpretación. Vamos. Ahora he mirado al revés. Digo, en vez de Zaratán voy a mirar Atazar. Resulta que hay un Atazar en Madrid. Aquí está al revés.
Por cierto, es un puerto impresionante. O sea, es que es brutal. O sea, este sí que es descarado, ¿no? Aquí lo tenemos, en vez de Zaratán, Atazán. Lo tenemos al revés. Y ahora, ¿qué pasa? Que si yo digo Zaratán, la traducción literal es viejo puerto. El adjetivo está yendo delante. Aquí realmente sí que dice puerto viejo. Atazán. Aquí el adjetivo va detrás. Vale, aparte de la orografía y tal, ¿cómo sé yo cuál es el correcto? ¿O por qué creo yo saber, mejor dicho, cuál es el correcto? Bueno, aquí tenemos un puerto viejo en castellano, en Jaén, tal cual, así, puerto viejo. Es decir, el viejo, el adjetivo va detrás, que es la norma, el adjetivo siempre detrás, tanto en euskera como en castellano. Aquí un listado de ubicaciones de Puerto Viejo. Pero sin miras, viejo puerto no encuentras ninguno en castellano. Creo que hay uno que encontré. O sea, el Puerto Viejo salen para aburrir topónimos, pero viejo puerto hay uno. Es verdad que hay excepciones, pero la norma es que el adjetivo va detrás. Entonces, yo ahora miro la segunda posibilidad, Puerto de la Jara, Atán. Y entonces, bueno, pues Puerto de la Jara, pues sí que tengo unos puertos, ¿no? En Cádiz, etc. Aquí, bueno, pues Puerto Viejo, paraje. Entonces lo que quiero decir, que aparte de mirar la toponimia y tal, igual esta norma hay que aplicarla. Tener en cuenta que el adjetivo va detrás y mirar en el castellano. Entonces yo descarto Zaratán como Puerto Viejo, porque no, pero Puerto de la Jara sí, porque el adjetivo le tengo detrás, aparte que hay la orografía del lugar, que es importante. Y bueno, ya para otras observaciones en toponimia, dice Jaime Martín, esto me dijo Jesús Artabe, que el dogón, él tiene un trabajo de la relación del dogón con la lengua vasca, dice que las consonantes iniciales las ha mantenido, mientras que en el euskera o en muchos topónimos se han perdido. Por eso tenemos Iberia, Siberia, Ayago, Sayago, allí Ayago está aquí, mira, aquí está en Bebigorri, ya no me acuerdo dónde está, pero está en Euskal Herria, vamos, Ayago, Esperia, Severia, Orocoro, etcétera, etcétera. Pero que es lo mismo. Y bueno, el tema de Portland, que yo lo ha comentado Pachi, que los nombres de las ciudades no son producto del azar, sino obedecen un patrón territorial muy arcaico, un sistema primigenio de ordenación del territorio. Y eso sucede en toda Europa, es decir, que tenemos raíces comunes. Que los antiguos sabían, en esta obra suya encuentra más de 1700 gráficos que pone. Hay que tener en cuenta el valor de este hombre, que no había internet ni nada de esas cosas, que el tío lo hizo a... Y bueno, pues aquí pongo unos ejemplos. En Miranda de Douro, en Portugal, con Mámoles, a 18 kilómetros está la localidad de Mames, ¿no? Pero es que luego coges Miranda en Francia y Montmolos en francés lo tienes lo mismo, a la misma distancia. Y ejemplos de estos, pues el hombre tiene para aburrir. Valbuena de Duero y San Llorente en Valladolid, y tienes el mismo Barbigneres en Francia y San Laurent en Francia, ¿no? Aquí, bueno, las concomitancias que encuentra. Y un poco, bueno, pues es un poco la metodología que yo creo que en base a este ejemplo hay que aplicarlo al resto de topónimos que se analicen. Y tener en cuenta, luego se va a añadir en el PDF de todas las normas de toponimia que suceden, la transmutación LR, etcétera, etcétera. Y bueno, ya está, era esto, nada más. Simplemente era la demostración de que Navalarrey está en Ibero. Se interpreta desde la lengua vasca y que eso ni puede venir ni del latín, ni del árabe, ni de nada. Y así es como se demuestra la veracidad de un topónimo. Ya te digo, esto no te lo puede tumbar nadie. En fin, ya está.